Hola. En cierta manera, yo quiero creer que todos somos criados bajo la idea de un hogar, una familia, un lugar donde se nos transmite desde muy pequeño valores como el amor, el respeto. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano debe ser entonces, en la medida que va creciendo y haciéndose un hombre, debe ser responsable de sus acciones. Ahora bien, ahí no queda toda el análisis de esto, ¿no? En realidad, el hombre tiene la capacidad, a diferencia de los animales, tiene la capacidad de pensar, de analizar y de tomar decisiones. Por ende, debe ser responsable de las consecuencias de esas decisiones que tomó. Entonces, el hombre es responsable de sus acciones y de sus omisiones, de aquello que decidió hacer y aquello que decidió no hacer. Por eso, cuando hablamos de que pobre pueblo argentino, no, el pueblo argentino debe ser un pueblo maduro, un pueblo que no llegó ayer a la política, al igual que el pueblo mexicano tampoco, y al igual que el pueblo venezolano. No se trata de juzgar a nadie, sino de juzgarse a uno mismo. Es decir, si yo soy una persona cogito ergo sum, si yo puedo primero pensar y luego existir, yo debo ser responsable de esto, ¿no? René Descartes, él era un filósofo francés de mediados del siglo XVII, ¿no? El padre de la filosofía moderna. Él decía esto, ¿no? Él te daba a entender de que primero puedes pensar y decidir ante las cosas. No es una cuestión natural que simplemente se da como una causa-efecto. No, nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestra vida, ¿no? Entonces, a mí me gusta establecer paralelismos entre un ser humano, una familia, una sociedad y un país. El padre de familia que es irresponsable desde muy pequeño su hijo y lo justifica y le saca la pata del barro en todo lo que hace y le perdona todo, está criando a un niño que a la medida que va creciendo va a ser cada vez, va a multiplicar esa condición, ¿no? Y va a ser cada vez más un delincuente. Llegará un momento en que va a justificar todas sus acciones hasta el punto de cometer todos los errores posibles y culpar a otro de ellos. Entonces es un delincuente en potencia, porque llegará un momento en el que va a cometer un delito, eso es ley. Ahora, vamos a hacer el paralelismo, igual pasa con un padre, el padre de nuestro país en este momento, que sería el presidente de la República. Un presidente de la República tiene que ser responsable, porque si no, todo lo que implica las relaciones humanas, políticas, económicas dentro de su país, llegarán un momento en que se le escaparán de las manos, no habrá cómo justificarlas y se convertirán en lo más cercano a algo delictivo, ¿no? Entonces, este presidente, no voy a hacer un análisis desde el punto de vista de Venezuela, ¿no? Vamos a tomarnos un airecito, pana. Entonces vamos a hablar en este caso de los Estados Unidos. Un previo, por favor, aquellos que se les pone la piel de cocodrilo, ¿no? Entiendan que hay que ser ecléctico, hay que tratar de sacar lo que nos es útil, aquello que nos sirve para algo y lo que no, desecharlo. Entonces, en el caso de Estados Unidos, ya sea que te guste o que no te guste ese país, tiene mucho de útil para el análisis de la realidad del día de hoy. Y es por ese camino que va este comentario. Bueno, salió hace, unos días, una declaración, unos voceros hablando en rueda de prensa del gobierno, diciendo que habían conseguido una droga en Nueva York, la comercialización, el mercadeo de una droga que es 100 veces más poderosa que el fentanilo. Están dando la noticia y de repente ellos vierten el excremento y ponen un ventilador y dirigen el excremento en dirección
a la dirección que ellos quieren. ¿Cuál es? Pues después de que nos dan toda la noticia, ¡pum!, prenden el ventilador y lo dirigen a Latinoamérica. Entonces, cito entre comillas, los culpables son los latinoamericanos. Entonces, yo no puedo dejar de establecer ese paralelismo. Solo que en un padre podría justificar, quizá en el amor, en la novatada como padre, pero en un líder de un país, no. Nada en un país se mueve así, por simple hecho sentimental. Hay siempre una estrategia por debajo. Entonces, cuando en ese país quien gobierna no es solamente el presidente, pero cuando el gobierno de ese país, ya sea corporativo o lo que sea, toma una decisión como esta y prende el ventilador y nos echa a nosotros todo el estiércol, es una estrategia que hay por debajo para algo. Y es ahí donde yo le digo a aquellos que salen a defender a priori a los Estados Unidos que abran los ojos y veamos en realidad qué es lo que está pasando. Porque yo no puedo creer ni siquiera en los países que por tradición han sido los más productores y distribuidores de droga en Latinoamérica: Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, México. Bueno, yo no puedo creer que exista una especie de corporación diabólica donde existen una especie de junta directiva de presidentes narcotraficantes, y eso no funciona así, señores. Y entonces tienen una especie de laboratorio donde crean drogas químicas, y entonces ahí viene todo un proceso de producción, distribución, comercialización. Entran por la frontera de los Estados Unidos, que no es un país, eso es un cuartel general, y de repente llegan a la capital sentimental, porque la capital es Washington, y distribuyen allá todo lo que es la droga, y no hay nadie que pueda con eso, y entonces ellos se transforman en víctimas. La estrategia es esa. Ellos son víctimas. Al ser víctimas, justifican primero ante los suyos y luego ante los ojos del mundo todas las políticas que van a crear y las acciones que van a tomar y omisiones que van a tomar para con, en este caso, Latinoamérica. Entonces, ¿qué hay por debajo? Señores, todos sabemos que para que exista una industria y una comercialización de las drogas, tiene que haber una banca. Tiene que haber un sistema financiero que lo patrocine y lo permita. Tiene que haber un gobierno que proteja eso.